En el calor húmedo de la Nigeria colonial, en el año 1938, nació un niño tan frágil que, a los ojos humanos, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Su cuerpo era pequeño, sus movimientos lentos y cada respiración parecía una batalla. Cuando el padre lo vio, sin esperanza alguna, declaró que no valía la pena gastar tiempo ni recursos en alguien tan débil. En el mundo natural, el destino de Benson y de Rosa parecía ya estar escrito: morir pronto y sin dejar recuerdos. Pero los caminos de Dios no se trazan con la tinta de las previsiones humanas. Aquel bebé rechazado llevaba en los planes eternos el llamado de encender naciones. Desde sus primeros años de vida, su salud oscilaba entre la vida y la muerte. Era objeto de miradas de compasión y, para muchos, sería solo uno más entre los niños que no resistirían a la pobreza ni a la falta de recursos médicos. Creció con ropa desgarrada, pies descalzos y un futuro incierto, pero algo en él llamaba la atención, un brillo en los ojos, una inquietud en el corazón, como si dentro de él hubiera un grito silencioso que decía: no he nacido para morir temprano, he nacido para un propósito mayor. Esa inquietud creció con los años, aunque Benson todavía no sabía que había sido apartado desde el vientre para llevar el fuego del Espíritu Santo. No imaginaba que sería llamado el apóstol de la fe, y que su vida estaría marcada por milagros, osadía y una autoridad espiritual capaz de desafiar a reyes y gobernantes. La juventud de Benson estuvo marcada por el trabajo duro y los días de supervivencia. Como muchos niños africanos de aquella época, cargaba agua, ayudaba en el mercado y hacía pequeños trabajos para colaborar en casa. Pero a pesar de su esfuerzo, el vacío en su corazón seguía presente. No había esperanza real, no había dirección clara para su vida. Fue entonces cuando, en un día aparentemente común, escuchó voces distintas que resonaban en la aldea. Eran misioneros que habían llegado para predicar el Evangelio. No traían riquezas ni grandes recursos, solo Biblias y un brillo especial en los ojos. Sin embargo, hablaban con una convicción que Benson nunca había presenciado. Entre las frases que más lo impactaron, hubo una que quedó grabada en su interior: Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Para un joven que había crecido escuchando que no valía nada, aquellas palabras fueron como agua fresca en tierra seca. Benson comenzó a asistir a las reuniones, y poco a poco, el Espíritu Santo empezó a obrar en su corazón. En uno de esos cultos, se arrodilló y entregó su vida a Cristo. En ese instante, sintió algo que transformó todo, una certeza inquebrantable de que había nacido para servir a Dios y vivir para su gloria. Con su conversión, vino también un deseo ardiente por la palabra. Leía y releía las Escrituras, memorizaba versículos y buscaba aplicar la fe cristiana de manera práctica. Cada página de la Biblia hacía que el llamado creciera más fuerte dentro de él. No sería un cristiano pasivo, quería predicar, quería ver milagros, quería que su nación se inclinara ante el Señor. Así, aquel joven que antes era apenas uno más en medio de la multitud, empezó a destacarse, no por ropa elegante, ni por posición social, sino por una fe valiente que ya comenzaba a incomodar al infierno. Después de su conversión, Benson no podía quedarse quieto. Cada oportunidad de hablar de Jesús era aprovechada. Comenzó predicando a los niños en las calles, luego a vecinos y más tarde en pequeños grupos en casas. Su voz transmitía algo diferente: convicción y autoridad. Pero su fe no se manifestaba solo en palabras. Desde temprano, Benson creía que el Dios de la Biblia seguía siendo en el presente lo que había hecho en el pasado. Leía acerca de ciegos que recobraban la vista, muertos que resucitaban y enfermos que eran sanados, y no encontraba motivo para pensar que esos milagros hubieran terminado. Fue durante esos primeros pasos en el ministerio que ocurrió un episodio que marcaría su vida para siempre. Un día, supo que un joven había muerto en una aldea cercana. Mientras muchos lloraban, Benson sintió en su interior una fuerte inquietud,
como si el Espíritu Santo lo impulsara a actuar. Caminó hasta la casa donde el cuerpo estaba siendo velado. Al llegar, vio el llanto desesperado de la familia. Con valentía declaró: «Mi Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Se arrodilló, impuso sus manos y oró con fervor. El ambiente antes cargado de lamento quedó en silencio y entonces lo imposible ocurrió. El joven abrió los ojos. La noticia se difundió rápidamente. Muchos se convirtieron y Benson entendió de una vez por todas que el Evangelio no era solo palabras, sino demostración de poder. A partir de ese día, comenzó a ser buscado por enfermos, afligidos y desesperados, y en cada situación oraba con la misma osadía, confiando en que Dios honraría su palabra. El crecimiento del ministerio de Benson no pasó desapercibido. Mientras muchos se alegraban al ver el poder de Dios manifestarse, otros lo consideraban una amenaza, especialmente los líderes de cultos de brujería, muy arraigados en la cultura de Nigeria de aquella época. En ese contexto, surgieron historias que se volverían legendarias. Dicen que, al planear una cruzada en cierta ciudad, los líderes de sociedades ocultas enviaron un mensaje desafiante: «Si pisas aquí para predicar, morirás». La respuesta de Benson fue corta y contundente: «Preparen el estadio y veremos quién morirá». El día señalado, el lugar estaba abarrotado. Muchos habían venido para escuchar el Evangelio, pero otros solo para comprobar si la amenaza contra él se cumpliría. Benson predicó con autoridad, proclamando que Jesús tenía todo el poder sobre las tinieblas. Testigos cuentan que esa noche, varios hechiceros se entregaron a Cristo y la ciudad nunca volvió a ser la misma. Otra historia, de boca en boca, relata que en una reunión ciertos brujos intentaron lanzar hechizos contra él mientras predicaba. Dicen que antes de terminar sus rituales, comenzaron a temblar, cayeron al suelo y confesaron que el poder que sentían era más grande que el suyo. Para Benson, estas experiencias no eran motivo de orgullo personal, sino de confirmación. Estaba convencido de que el poder de Dios siempre sería mayor que cualquier fuerza de las tinieblas. Cada confrontación era una oportunidad para mostrar al pueblo que Cristo está vivo y reina soberano. Detrás de los milagros, de la osadía y de las multitudes, había un secreto que Benson nunca ocultaba: su vida de oración. Estaba convencido de que la autoridad pública siempre era fruto de la intimidad privada con Dios. Benson comenzaba sus días antes del amanecer. Era común verlo levantarse mientras la ciudad aún dormía. Abría su Biblia y caminaba por la habitación orando en lenguas, declarando en voz alta las promesas de Dios. Para él la oración no era un ritual religioso, sino un encuentro real con el Padre, un momento sagrado del que nada ni nadie podía apartarlo. Amigos cercanos cuentan que, incluso en viajes extenuantes, siempre reservaba tiempo para estar a solas con Dios. Podía pasar horas intercediendo, clamando por la salvación de las almas, rogando por el avivamiento de las naciones y buscando dirección para cada cruzada. Solía decir: «Si quieres ver lo que yo veo en el púlpito, debes acompañarme en la habitación de oración». Pero no se trataba solo de oración individual. Benson valoraba profundamente la oración colectiva. Antes de cualquier evento reunía a su equipo y pasaban largos periodos clamando hasta que sentían que la atmósfera cambiaba y la presencia de Dios llenaba el lugar. Era esta vida de comunión constante con el Espíritu Santo la que hacía que, al subir al púlpito, sus palabras no fueran simples discursos, sino flechas encendidas que tocaban corazones, liberaban cautivos y sanaban enfermos. Para él la oración era el combustible del ministerio. Sin ella, todo se reducía a esfuerzo humano. Con ella, lo imposible se volvía cotidiano. El ministerio de Benson estaba lleno de testimonios incontestables. En sus cruzadas, personas ciegas recuperaban la vista frente a multitudes. Sordos de nacimiento comenzaban a oír y probaban su audición tapándose y destapándose los oídos. Mudos pronunciaban el nombre de Jesús por primera vez, y cojos dejaban sus muletas para caminar llorando y riendo al mismo tiempo. En ocasiones, el mover del Espíritu era tan intenso
que incluso personas alejadas del escenario, que solo escuchaban la predicación por los altavoces, eran sanadas en el acto. Pero además de los milagros presenciados por multitudes, circulaban historias que aumentaban la reverencia hacia su ministerio. Dicen que en una reunión trajeron a una mujer en estado crítico por un cáncer terminal. Benson habría impuesto sus manos sobre ella y en ese mismo instante su rostro recobró color, su respiración volvió a la normalidad y se levantó completamente curada. Otra historia popular narra que en una aldea remota oró por un hombre que había perdido una pierna. Según los presentes, mientras Benson oraba, la pierna comenzó a crecer delante de todos hasta quedar del mismo tamaño que la otra. También se cuenta que en uno de sus eventos detuvo la predicación, señaló a un hombre escondido entre la multitud y reveló detalles íntimos de su vida, incluyendo un pecado secreto. Avergonzado y quebrantado, el hombre cayó de rodillas y se entregó a Cristo. Ya fueran milagros comprobados o relatos transmitidos de boca en boca, una cosa era segura. Donde Benson predicaba, el nombre de Jesús era exaltado, y el poder de Dios se manifestaba con fuerza. Con el crecimiento de su ministerio en Nigeria, Benson comenzó a recibir invitaciones de todo el mundo. Estaba convencido de que el Evangelio no tenía fronteras y que su misión era llevar la llama del avivamiento a las naciones. Viajó por más de 140 países, predicando en estadios, iglesias, universidades e incluso parlamentos. Era común verlo frente a multitudes de decenas de miles de personas, hablando con la misma pasión y autoridad con que predicaba a un pequeño grupo en una aldea africana. Su estilo directo y sin rodeos lo hacía único. No importaba si estaba frente a presidentes, empresarios o campesinos humildes, siempre señalaba a Cristo como la única solución para el hombre. Durante una cruzada en Filipinas, testigos aseguran que oró por una joven que había estado en una silla de ruedas desde la infancia. En el momento de la oración, se levantó y comenzó a caminar. La noticia se propagó tan rápido que las calles se congestionaron con personas que corrían para ver al milagrero africano. En otra ocasión, en la India, cuentan que una reunión tuvo que ser interrumpida porque la multitud rompió las barreras tratando de tocarlo. Muchos afirmaban que al rozar su ropa, las dolencias desaparecían al instante. Su impacto no fue solo espiritual, sino también inspiracional. Muchos jóvenes predicadores, al ver su ejemplo, abandonaron carreras prometedoras para dedicarse al ministerio. Benson repetía una frase que marcaba a todos: si tu visión no te asusta, entonces no es lo suficientemente grande para Dios. En cada nación que visitaba, no solo predicaba y oraba por los enfermos, sino que también formaba líderes, fundaba iglesias e impulsaba proyectos de ministerios autosostenibles. Su alcance se volvió verdaderamente global y el nombre de Jesús fue anunciado en lugares donde el Evangelio era poco conocido. Con la fama y el impacto mundial, también llegaron la oposición y las críticas. Algunos líderes religiosos lo acusaban de ser demasiado arrogante por predicar con tanta osadía. Otros cuestionaban sus milagros, asegurando que engañaba a la gente. Incluso hubo quienes lo denunciaron ante las autoridades con la intención de detener sus cruzadas. Pero Benson no se intimidaba. Dicen que en una ocasión, un político local trató de impedir un gran evento evangelístico, amenazando con arrestarlo si predicaba. Su respuesta fue firme: no puedes encarcelar el Evangelio, y si me encarcelas, convertiré la cárcel en una iglesia. Además de la oposición externa, también enfrentó pruebas personales. En un periodo crítico, sufrió un grave problema de salud que casi lo obligó a abandonar los viajes. Muchos pensaron que disminuiría el ritmo, pero para sorpresa de todos, volvió a predicar con aún más determinación, declarando: mientras haya aliento en mis pulmones, proclamaré a Cristo. Otro momento delicado fue cuando recibió críticas por su estilo de vida. Él creía que un siervo de Dios podía vivir con dignidad, y no ocultaba las bendiciones que recibía. Esto incomodaba a algunos, pero Benson solía responder: la pobreza no es sinónimo de santidad. Si sirvo al rey, ¿por qué debería vivir como un mendigo? A pesar de la presión, nunca cedió. Su fe era inquebrantable, y su osadía inspiraba a miles. En privado lloraba delante de Dios pidiendo solo una cosa: que su corazón nunca se contaminara con orgullo ni amargura. Esa era la base de su fuerza, una vida de oración que sostenía al hombre público.
Benson comprendía que el avivamiento sin discipulado no podía sostener una transformación duradera. Sabía que era necesario levantar líderes preparados, no solo predicadores emocionados. Con esa convicción fundó instituciones educativas y ministeriales que impactarían a generaciones enteras. De esa visión nació la Benson Idasoja University, una institución cristiana enfocada en formar profesionales y ministros con excelencia académica y carácter bíblico. Él decía, no basta con predicar, hay que educar. La ignorancia es un enemigo tan peligroso como el pecado. Además de la universidad, creó escuelas primarias y secundarias donde los niños aprendían matemáticas, ciencias y al mismo tiempo principios de la palabra de Dios. Su sueño era que la próxima generación fuera moldeada por el Evangelio desde temprana edad. También fundó el All Nations for Christ Bible Institute, un centro de formación ministerial que ya ha enviado misioneros a decenas de países. Muchos de los líderes africanos que hoy predican a multitudes fueron sus alumnos directos. Benson no solo enseñaba teología, sino que entrenaba a sus discípulos en la fe práctica. Dicen que en una de sus clases preguntó a un estudiante, ¿crees que Dios puede usarte para sanar a un enfermo ahora mismo? Al ver su duda, lo llevó a un hospital cercano para orar por los pacientes. El alumno regresó transformado, convencido de que Dios seguía obrando. Para Benson, el conocimiento sin aplicación era como una espada oxidada. Así sus escuelas no formaban solamente intelectuales, sino hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Veía la educación como una semilla que continuaría germinando incluso después de su muerte, asegurando que el Evangelio siguiera siendo predicado con poder y sabiduría. Con el paso de los años, Benson continuó firme en el propósito que Dios le había dado. Aunque su salud comenzó a debilitarse, nunca redujo el ritmo. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado, pero su visión era eterna. En sus últimos sermones hablaba con una mezcla de urgencia y esperanza, recordando a la iglesia que el avivamiento no era cosa del pasado, sino una llama que Dios quería encender en cada generación. Dicen que poco antes de su muerte, en 1998, reunió a sus discípulos y les dijo, «Mi jornada aquí está por terminar, pero lo que hemos sembrado juntos seguirá creciendo. Sean valientes, sean fieles, y nunca permitan que el fuego del Espíritu se apague en ustedes». Su partida causó una gran conmoción. Miles lloraron la pérdida del hombre que se atrevió a creer en un Dios de milagros, sanidades y transformación nacional. Sin embargo, su legado no murió con él. Iglesias, universidades e institutos que fundó permanecen firmes, multiplicando la llama que él encendió. Hoy líderes de diferentes partes del mundo citan a Benson Idasoja como una inspiración para vivir una fe valiente y una vida de oración profunda. Su ejemplo sigue vivo como un llamado a la osadía, a la fidelidad y a la dependencia total del Espíritu Santo. Así concluye la historia del apóstol de la fe de África, un hombre que mostró al mundo que con Dios no existen imposibles.